Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Maravilloso que en esta mañana podamos estar aquí de nuevo compartiendo con todos vosotros este Cristo que es tan rico, es tan tierno, es tan amoroso. Oh, no me canso de realmente de disfrutarle. Señor Jesús, sigue tú aumentándote en cada uno de nosotros. En esta mañana venimos con un corazón abierto a tu hablar, abierto a lo que hay en tu corazón, abierto a lo que tú quieres transmitirnos en esta mañana. Señor, si estamos en este programa, en este día, tú tienes un propósito. Queremos abrirnos a tu propósito, queremos abrirnos a tu deseo, queremos abrirnos a lo que hay en tu corazón. Límpianos con tu sangre preciosa, límpianos, Señor, para que realmente tú puedas fluir a través de nosotros con toda libertad, con todo gozo. Sí, que en esta mañana podamos tener un gozo continuo, un gozo mutuo, tú con nosotros y nosotros contigo. Señor, oh, sigue tú enseñándonos. Gracias que tú te quedaste como un modelo, como un patrón para que nosotros, como dice el apóstol Pedro, podamos ser aquellos que seguimos tus pisadas, que seguimos, Señor, tu deseo, que seguimos, Señor, lo que hay en tu corazón. Señor Jesús, oh, cuánto te anhelamos, cuánto te deseamos. Señor, sigue tú aumentándote en nosotros y expandiéndote. Queridos hermanos, esta semana comenzamos con una nueva serie que fue unos mensajes que fueron dados en Texas, en América se le llama el Día de Acción de Gracia. Y te voy a leer el título general, son 6 bosquejos. Y en este bosquejo queremos sumergirnos en este tiempo que vamos a estar en él, porque es todo disfrute. Cristo es todo disfrutable. Sí, hay mucho más aspectos, pero yo quiero tener a este Cristo como un disfrute. Aún en todo lo que nos ocurra, es con un propósito, el saber y el darnos cuenta de que Él tiene un propósito con nosotros. Y el tema general de esta conferencia dice, el disfrute que tenemos de Cristo y nuestro crecimiento en vida hasta la madurez. Y nuestro crecimiento en vida hasta la madurez. Es maravilloso. Y el bosquejo que vamos a entrar hoy se llama el disfrute que tenemos del Cristo todo inclusivo como la solución única para todos los problemas que hay en la iglesia. ¿Qué te parece? Esto es algo maravilloso. Te lo leo otra vez el título. El mensaje 1 que comienza esta serie de 6 bosquejos se titula El disfrute que tenemos de Cristo, todo inclusivo. Escucha, ese disfrute tenemos como la solución única para todos los problemas que hay en la iglesia. En todas las conferencias hay una entrada que le llamamos nosotros afirmaciones clave. Y estas afirmaciones clave es lo que va a regir estos 6 bosquejos. En estas afirmaciones es donde vamos a estar introducidos. Yo voy a leer estas afirmaciones clave porque son muy animantes. Y ahora comenzaremos y nos introduciremos en el bosquejo también, o en algunos versículos antes. La primera afirmación clave dice así: deberíamos concentrarnos en el Cristo como el centro único designado por Dios, no en ninguna persona, ni en ninguna cosa, ni en ningún asunto que no sea Cristo mismo. Para todos los problemas, especialmente para el asunto de la división, la única solución es el disfrute que tenemos
del Cristo todo inclusivo. Esa es la primera afirmación crítica, afirmación clave. Y esto es algo maravilloso. Hermanos y hermanas, este disfrute es lo que va a romper con todas divisiones y con todas situaciones y contiendas. El punto 2, creo que tiene 4 puntos, de estas afirmaciones clave, dice, disfrutar al Señor tiene muchos aspectos. El gozo de la presencia del Señor, ese es un aspecto. El gozo del vivir en el romance divino, del gozo de la impartición divina de la Trinidad divina. Todo esto son aspectos muy ricos que tenemos que entrar en ello. El gozo del beber del río de las delicias de Dios. El gozo de conocer el amor de Dios. ¿Qué te va pareciendo? Esto es algo maravilloso. Cada vez esto está más caliente, de verdad. El gozo de hacer la voluntad de Dios. El gozo de contentarnos en todas las circunstancias y entrar en el gozo del Señor en el reino. Maravilloso. Señor Jesús, gracias por todo este gozo y este disfruto. El punto 3 de las afirmaciones clave. El relato de la vida de José es una revelación del gobierno del Espíritu, pues el gobierno que ejerce el Espíritu es el aspecto de un santo maduro. El gobierno del Espíritu es una vida en la que reinamos en vida y al estar sujeto en la restricción y limitación de la vida divina en la realidad del reino de Dios. Esto es más elevado que cualquier otro aspecto del Espíritu. La última clave, el 4. Dice, el gozo puesto delante de nosotros es el Señor Jesús. El novio que viene por su novia, la cual se ha preparado. La madurez de la novia, la edificación de la novia, la justicia de la novia, la hermosura de la novia, y la novia como guerrero para derrotar al enemigo de Dios. Maravilloso. Así que dijimos que el tema general es el disfrute que tenemos de Cristo y nuestro crecimiento en vida hasta la madurez. Y el mensaje 1 nos decía que era el disfrute que tenemos del Cristo todo inclusivo como la solución única para todos los problemas que hay en la iglesia. Maravilloso. Así que entramos al punto Romano 1 y es maravilloso de que podamos decir, Señor Jesús, gana más de nosotros. Señor, enséñanos cómo disfrutarte y cómo permanecer en este gozo y en este disfrute. Dice que el primer libro, el libro de Primera de Corintios, es un libro que trata sobre el disfrute que tenemos de Cristo, todo inclusivo como solución única a todos los problemas que hay en la iglesia. La intención de Dios hoy en el recobro del Señor, en lo que Dios está recobrando, consiste en que Él quiere recobrar a Cristo como el centro único de la economía de Dios. Cuando decimos de la economía de Dios, es del plan de Dios, del propósito de Dios, de la administración de Dios. Y como aquel que lo es todo para nosotros en la porción que tenemos como nuestro disfrute. Esto es algo maravilloso. Queridos hermanos y hermanas, muchos versículos van a venir, pero queremos recrearnos, disfrutar, rumiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el aliento de Dios.
Toda palabra fue dada por el aliento de Dios, dice en 2 de Timoteo 3:16. Y toda esa palabra es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos. ¿O no quieres tú ser corregido? ¿O no quieres ser tú realmente reafirmado y reavivado en este Cristo maravilloso? Hay un versículo muy rico. A mí me encanta este versículo porque esto nos hace el ver que nos necesitamos de considerarnos los unos a los otros. Y no creamos ni pensamos que somos nosotros los quienes tenemos la razón o somos nosotros los quienes tenemos la verdad. No. Ellos y nosotros. Mira qué versículo. 1 Corintios capítulo 1 versículo 2. Lo primero que me encanta es que dice, el versículo comienza diciendo, a la iglesia de Dios. La iglesia no es tuya, la iglesia no es mía, la iglesia no es una organización, la iglesia no es un nombre denominacional, no, es la iglesia del Dios viviente, la iglesia de Dios. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿No es maravilloso? Oh, queremos rumiar este versículo. A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quiénes? A los santificados en Cristo Jesús. Dice, a los santos llamados, con todos, no es la denominación, no es lo que piensa igual que yo, no. Es a los santos llamados con todos los que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Señor de ellos y nuestro. Señor de ellos y nuestro. ¿No es maravilloso esto? Oh, porque podemos decir es nuestro Señor. No, es de ellos y nuestro. Es decir que todos hemos sido introducidos en un cuerpo. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. Por eso hemos sido introducidos en este gozo, en este disfrute. Mira lo que dice el versículo 9. 1 Corintios dice, fiel es Dios. Así que hermano, el que nos llama, Él es fiel y Él te ha llamado. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado. ¿No es maravilloso que en esta mañana podemos darle gracias al Señor y decirle, Señor Jesús, gracias porque tú me has llamado ¿a qué? A la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Maravilloso. Señor Jesús. 1 Corintios, otro versículo, 1:24. Dice, mas para los llamados, así como judío, como griego, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos y hermanas, cada vez que entramos en estos versículos, son más ricos. Están llenos de Cristo, llenos del Espíritu, para que nosotros podamos sumergirnos, disfrutarlo, absorberlo, rumiarlo. 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él, no es por tu causa, no es por lo que tú haces, no es por lo que tú eres, no por lo grande que tú crees que sea, no. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho de parte de Dios. Escucha, Él no ha sido hecho de parte de Dios sabiduría. Él es nuestra sabiduría. ¿Tú quieres sabiduría? Cristo es nuestra sabiduría. Justicia. ¿Quieres justicia? ¿Quieres ser justo? Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra sabiduría. Cristo es nuestra justicia y nuestra santificación y redención. Santificación, Él está santificando. Él nos está limpiando y purificándonos y nos está, redención, santificación y redención. Él nos está reinstalando, recobrando, porque cuando nosotros caímos, el hombre desobedeció a Dios y se perdió.
por completo. El cuerpo que era un cuerpo que disfrutaba a Dios se transmutó. Dios lo abandonó, porque Él dijo que el día que comiese de aquel árbol, moriría. Así que, queridos hermanos y hermanas, Él nos está reavivificando. Señor Jesús. Entramos en el punto de Romano 1 en la letra A. Y dice, todos nosotros, todos, hemos sido llamados a la comunión y al disfrute de Cristo. Esto lo vemos en el versículo 9, que lo leeremos ahora. La palabra comunión incluye el pensamiento del disfrute. Cristo es la porción que Dios nos ha asignado para nuestro disfrute. Cristo es la porción que Dios nos ha asignado para nuestro disfrute. Todo es disfrute. Este Cristo es vida, disfrute. Fuera de Cristo, tristeza, angustia, depresiones, enfermedades. Pero una vez que tú vienes a Cristo, todo es equilibrado. Maravilloso. Y ahora viene aquí unos versículos. Lo que hemos dicho. Fiel es Dios, por el cual nosotros fuimos llamados ¿a qué? A la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. A la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Yo no sé, queridos hermanos y hermanas, pero esto es tremendo, esto es glorioso, esto es maravilloso. Señor Jesús. Primera de Corintios 1:2, lo leímos anteriormente, pero no importa. Nosotros hemos aprendido a repetir para no ser originales. Repetimos. Pablo dijo, porque no me canso de repetiros las mismas cosas. Lo dice en Filipenses 2. Y a mí no me es molestia. No nos es molestia el repetir los versículos porque necesitamos que esto se grabe en nosotros. A la iglesia de Dios. ¿No te ha gustado que te lo haya repetido? Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Por muchos problemas que había allí. Por muchos problemas y muchas situaciones que pueden encontrarse donde tú estás. Pero es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios que está, ponle tú el nombre que quieras, aquí pone en Corintios. A la iglesia de Dios que está en Málaga. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, a los santos llamados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y este Cristo que invocamos unánime y juntos, dice, Señor de ellos y nuestro. No piense que es tuyo solo. No mire a tu hermano como así de reojo, como menospreciando, como rebajándolo debajo de ti. No. Nosotros, como dice en Filipenses, tenemos que tener a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Y nosotros mismos no teniendo más altos conceptos de sí mismos, sino que el que debemos de tener. Un siervo y un esclavo de Cristo. Colosenses 1:12 dice, dando gracia al Padre. ¿Por qué le damos gracias al Padre? Él es nuestro Padre. Dice que os hizo acto para participar de la porción de los santos en la luz. ¿No es esto maravilloso? Yo no sé, pero esto es glorioso, hermano. La letra B del punto Romano 1 dice así. En Primera de Corintios, la intención del apóstol Pablo es que él deseaba resolver los problemas que existían entre los santos en Corintio. Para todos los problemas, especialmente para el asunto de la división, la única solución es el disfrute. Cuando tú disfrutas a Cristo, cuando tú te sumerges en este Cristo rico y maravilloso, tú te olvidas de todo, hermano, hermana, de verdad. La única solución es el disfrute que tenemos del Cristo todo inclusivo. Maravilloso. Entramos a la letra C de este punto Romano 1 y dice así. Nosotros, tú y yo, deberíamos, qué maravilloso, que nos dice, tú te tienes, no.
Los hermanos aquí son muy considerados. Y dice, deberíamos concentrarnos en Cristo y no en ninguna persona, en ninguna otra cosa o asunto que no sean este Cristo maravilloso. Nosotros, tú y yo, hermanas, deberíamos enfocarnos todo nuestro ser en Cristo como el centro único que ha sido designado por Dios para que todos los problemas que existan entre los creyentes puedan ser ¿qué? Resueltos. No hay problema que no pueda ser resuelto. Queridos hermanos y hermanas, hoy sí hay muchas divisiones, muchas denominaciones, muchas contiendas, es porque no disfrutan a Cristo. Lo siento, no disfrutan a Cristo, porque si tú y yo disfrutamos a Cristo, entre ti y yo y Dios no puede haber nada, solo disfrute y rico. Y esta carta de los Efesios, de los Corintios, fue escrita para resolver todos los asuntos y todas las divisiones que allí estaba viendo. Y todos estos problemas que existen entre los creyentes puedan ser resueltos. Y aquí viene ahora unos versículos. Y otra vez repite este versículo 9. Me encanta el repetir. Lo siento. Fiel es Dios. Oh, fiel es Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias que tú eres nuestro Cristo fiel. Tú estás aquí delante de nosotros. Y no solamente delante de nosotros. Tú estás aún detrás de nosotros. Dentro de nosotros. Y nosotros dentro de ti. Señor Jesús, tú eres fiel. Por el cual, Señor Jesús, tú nos has llamado. Fuimos llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo. Así que, hermano, olvídate de tu razón, olvídate de lo que tú crees, olvídate de lo que tú piensas, olvídate de todo lo que tú eres, carnal y natural. Necesitamos vivir en una atmósfera divina, en este Cristo, en el cual hemos sido llamados, en el fiel. Nosotros hemos sido llamados en el fiel Cristo, en nuestro Cristo fiel. Y nos ha llamado a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Oh, Señor Jesús, tú eres nuestro Señor. Así que, hermanos, hermanas, no hay motivo. El Cristo que mora dentro de nosotros pasó por todas las situaciones. Él aún incluso podía haber tenido rivalidad, Juan y él, pero sin embargo, dice que hay un versículo muy rico ahí en el Evangelio de Juan, que dice, y entonces, en Marcos creo que, cuando Jesús hubo oído que Juan había sido encarcelado, él se fue de nuevo para Galilea. ¿Qué te parece? Él no quería ir por allí, él no quería tener rivalidad con Juan. Juan estaba bautizando. Juan tenía que haber desaparecido del escenario inmediatamente que él anunció que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero él siguió hasta que fue encarcelado. Esto tiene mucho, hermano. Lo que pasa es que a veces muchas cosas no se pueden decir por aquí. Pero toca el Espíritu y la palabra se nos ha abierto hoy. Nuestro Señor. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él se conserva unida. Mira todo el universo, los planetas, todas las cosas se conservan unidas. El 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es. Yo no, ni tú tampoco, pero Él es el principio y el primogénito de entre los muertos. ¿Para qué? ¿Con qué? ¿Con qué Él es y nosotros no? Para que en Él tenga en todo el que la preeminencia. Él tenga la preeminencia. Señor Jesús, quita toda nuestra prepotencia. Queremos mirarte a ti.
Queremos ser llevados por ti. Queremos ser guiados por ti. Maravilloso. La letra D dice, ¿cuál es nuestra meta? Dice aquí. Nuestra meta es disfrutar. Dice, nuestra meta es disfrutar. ¿Pero disfrutar qué? Plenamente a Cristo. Necesitamos disfrutar plenamente a Cristo y ganar plenamente a Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto resulta en que tengamos el máximo disfrute de Cristo como nuestro premio en el reino milenario. Escucha, te lo leo otra vez. Dice, esto resulta en que tengamos tú y yo el máximo disfrute de Cristo como nuestro premio en el reino milenario. Maravilloso. Viene aquí otros versículos. En Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Señor Jesús. Dice aquí el versículo, vamos a ver, Señor Jesús. Dice, Filipenses 3:14, dice, prosigo. El apóstol Pablo estaba clarísimo. Él dijo, prosigo para alcanzar, dice, alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios nos hace en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Maravilloso. Esto es algo glorioso, hermanos y hermanas. En Mateo dice 25-21, su Señor le dijo, fiel, hecho, hermano, dice, esclavo, fiel, bueno y fiel. Nosotros necesitamos ser bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Su Señor le dijo, bien hecho, esto ya es en Mateo, bien hecho, esclavo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y le dice, entra, oh, entra en el gozo de tu Señor. Maravilloso. Necesitamos entrar en el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, sigue disfrutando a este Cristo. Te voy a poner una canción para que te deleite y puedas gozarte y disfrutar. Y en unos minutos estamos por aquí de nuevo. Amén. Gloria al Señor. Trascendiendo en tu nombre, la victoria.
También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, de nuevo estamos aquí para seguir disfrutando de este Cristo tan maravilloso que ha sido depositado dentro de ti y dentro de mí. Aún más que depositado, es como si tú tienes una caja y tú depositas ahí un objeto y está ahí. No. Él no se ha depositado solamente en nosotros. Él se ha mezclado con nuestro espíritu y se ha hecho uno totalmente con nosotros. ¿Qué te parece? Esto es glorioso, hermano. Esto es para despojarnos de todo nuestro ser caído y decirle: Señor Jesús, me rindo por completo a ti. Quiero ser uno contigo, Señor, uno en tu mover. Tú tienes un pensamiento. Señor, yo quiero que tu pensamiento sea mi pensamiento, que tu sentir y tu visión sea mi sentir y mi visión, Señor. Cautívame por completo. Tenemos que orar al Señor y decirle: Señor Jesús, cautívame, atrápame. El apóstol Pablo varias veces en Efesios dice: yo pues, preso en el Señor Jesucristo. Él estaba preso en Cristo. Él no podía tirar ni a derecha, ni a izquierda, ni adelante, ni atrás. Él estaba preso en esta persona maravillosa. Así que, queridos hermanos y hermanas, glorioso. Estábamos hablando que hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y la frase, la comunión en 1 de Corintios, esto denota que nosotros somos participantes de esta comunión que proviene, dice, de la unión con el Hijo de Dios. Nosotros, aún en 1 de Juan, el apóstol Juan, él dice: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esta comunión nos hace tener parte con Él. Y Dios dice que nos llamó a esta comunión para que nosotros podamos ser aquellos que disfrutamos a Cristo como esa porción que Dios nos ha dado. Queridos hermanos, esta palabra, al igual que las palabras del versículo 2 de 1 de Corintios, con respecto a que Cristo es de ellos y nuestro, esto vuelve a recalcar que el hecho crucial de Cristo es el centro único de los creyentes, a fin de que Él pueda resolver todos los problemas que pueda existir entre los corintios, es decir, entre tú y yo y entre nosotros. Especialmente el problema de la división. Porque también después del versículo 9 hay un versículo 10 que posiblemente lo mencionaremos, que habla, dice: os ruego hermano, por la misericordia de Dios, que habléis todo una misma cosa. Oh, queridos hermanos, muchos pueden decir: no, es que yo pienso de esta manera y mi compartir es este y el tuyo es otro. No, debe de haber solo un hablar. Solo debe de haber un color en la vida de la iglesia. Solo debe de haber un sabor, un cuerpo, un bautismo,
un Señor, un Dios y Padre, una esperanza. Uno, Jehová nuestro Dios, uno es. No puede haber diferencia entre nosotros. El apóstol Pablo dijo, os ruego que habléis todo una misma cosa. Y esa misma cosa es Cristo. Porque aún podemos hablar mucho. Tú la palabra de Dios y yo también y el otro también. Pero ¿con qué intención? ¿De qué manera nosotros compartimos? Y debemos de preguntarnos, ¿realmente es Dios la fuente de mi hablar? Porque si Dios no es el que habla a través de ti, a través de mí, en vano trabajamos los edificadores. Así que lo que principalmente el apóstol Pablo comienza todo este hablar, tan rico en 1 Corintios, una carta tan excelente y tan amorosa, que habla de mucho disfrute, aunque muchos ensarce la palabra división y los problemas que había allí. ¿No hay problema en ti? ¿No hay problema en tu casa? ¿No hay problema en el lugar donde tú te reúnes? Pero todo eso, Cristo quiere realmente que le disfrutemos en todas las circunstancias y situaciones. Hermano, en 1 Corintios se nos revela a Cristo mismo. Porque nosotros hemos sido llamados, Él es el Cristo todo inclusivo. Él es la porción que nos ha dado. Hermanos y hermanas, Él es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, como nuestra justicia, como nuestra santificación y como nuestra redención para nosotros. Él es el Señor de gloria. Oh, Señor Jesús, ¿para qué? Él es el Señor de gloria para nuestra glorificación. Él es las profundidades, las cosas profundas de Dios. Y todo esto viene con sus versículos. Él es el fundamento único del edificio de Dios. Él es nuestra Pascua. Él es el pan sin levadura. Él es el alimento espiritual. Dice en Corintios 10, y todos comían la misma comida espiritual y vivían de la misma bebida espiritual, y en la roca era Cristo. Bebíamos de la roca espiritual. Él es la cabeza. Él es el cuerpo. Él es la primicia. Él es el segundo hombre, el postrer Adán. El espíritu vivificante. Él es el postrer Adán. Él como tal fue hecho, llegó a ser el espíritu vivificante, para que nosotros podamos recibirlo como el todo en nosotros. Esta persona, toda inclusiva como su riqueza, podamos apreciarla. Hermano, esto es maravilloso. Señor Jesús. Bueno, nos quedamos en la letra E del punto Romano 1. Así que este bosquejo seguro que no lo vamos a terminar hoy. Seguro que tendremos lo menos 3 mensajes. Yo creo que lo menos 2 o 3 seguro. Maravilloso. Bueno, entramos en la letra E del punto Romano 1, que dice así. Hermanos y hermanas, dice, necesitamos ser aquellos que tienen el único pensamiento. Filipenses se refiere al conocimiento, a la experiencia y al disfrute subjetivo que tenemos de Cristo. Hermanos y hermanas, el único pensamiento consiste en ¿qué? En ir en pos de Cristo, para que nosotros podamos ganarlo y poseerlo. Señor, queremos ganarte, queremos poseerte, queremos que todo nuestro hablar sea tu hablar, queremos que el mundo sea atraído a ti. ¿Pero dónde? ¿A ti, a tu persona vieja, caída? ¿A tu mente torcida? ¿A tu ambición? ¿A tus conceptos? ¿A tus razones? No, necesitamos despojarnos de todo peso que nos agravia y vestirnos de este Cristo maravilloso, para que la gente pueda ver a Cristo. Dice la Biblia que somos la luz del mundo.
Nosotros éramos tinieblas, pero hemos sido introducidos a esta luz maravillosa. Somos luz, somos la sal de la tierra. Hoy lo que le da sabor a la comida, al disfrute, es la sal. La sal es sabrosa, da sabor al alimento y aún la sal desinfecta, mata los gérmenes. Señor Jesús, te amamos. Gracias que tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Voy a leer aquí unos versículos que vienen. En Filipenses, el apóstol Pablo estaba tan cargado, tan desesperado, para que él pudiera ser expresado, exhibido y vivido a través de... Mira lo que dice en Filipenses 2. Dice, completad mi gozo. Tened todo el mismo pensamiento, con el mismo amor. ¿Qué te parece esto? Hermano, esto me quebranta el corazón. El mismo amor, dice, unido en el alma y teniendo este único pensamiento. Escucha, te voy a leer el versículo porque el versículo que viene después del 2.2 es tremendo. Escucha. Completad mi gozo. Tened todo el mismo pensamiento. Si os dais cuenta, no voy con mucha prisa. No estoy muy interesado en terminar este bosquejo. Estoy interesado en sumergirme en este bosquejo, en empaparme en este bosquejo, en saturarme en este bosquejo, para que Él pueda ganarme como el único disfrute que necesitamos hoy. Dice el mismo amor, unido en el alma y teniendo este único pensamiento. Señor Jesús, queremos tener este único pensamiento hoy en tu iglesia. Quita otro pensamiento que no sea tu pensamiento. Y este pensamiento es el apóstol Pablo, en el versículo 5 del capítulo 2, él se atreve a hablar de esta manera. Y ponernos de modelo a Cristo. ¿Qué te parece? No de modelo a Pablo, a ti o a mí, que Pablo podía servir de modelo porque él era una réplica, una representación de Dios mismo aquí en la tierra. Eso es lo que necesitamos ser tú y yo. No luchar por mi organización, no luchar por mi denominación, no luchar por mis doctrinas, no luchar por mis enseñanzas, sino para que haya pleno gozo y pleno disfrute entre nosotros y que haya entre nosotros un mismo hablar y un mismo parecer, y que no haya ni contienda ni divisiones, sino que estemos, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 10 de Primera de Corintios, sino que estéis perfectamente unidos. Señor Jesús, logra tú esto, ata al enemigo, expúlsalo de la tierra, trae tú tu paz, tu gozo, tu disfrute. Y hoy te digo una cosa, entre la iglesia y los cielos hoy hay una escalera, que esa escalera está en la iglesia y termina la escalera en los cielos y allí está sentado Dios. Maravilloso. Y dice el Señor Jesús, dijo, tú quieres leerlo en el Evangelio de Juan, en el versículo 51 del capítulo 1, Él dijo, de aquí en adelante, Señor Jesús, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y una escalera que va a descender desde el cielo a la tierra y de la tierra ascendiendo a los cielos. Y esa escalera es Cristo mismo. Él es todo. Y todas las cosas dice que en Él se conserva unida. Mira lo que hay aquí en versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses. Dice, haya pues en vosotros. Haya pues en vosotros. El apóstol Pablo lo recarga. Haya pues en vosotros, en ti y en mí. Tiene que haber esto. ¿Qué es lo que debe de haber en nosotros? Escucha, sigue diciendo el versículo. Esta manera de pensar. En nosotros tiene que haber este asunto, esta manera
de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros esta manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús. También en Cristo Jesús. Esto es algo maravilloso, hermanos y hermanas. Solo me viene este versículo, pero podéis leerlo y te sumergirá en esa humanidad de Cristo, que Él se despojó. Si Él se despojó de todo lo que Él era en su gloria, para venir a ser como tú y como yo y rescatarnos del fango, rescatarnos del pozo cenagoso, rescatarnos de aquella cuneta que estaba tirado el samaritano, el samaritano que estaba allí tirado en la cuneta. Él vino y se humilló hasta lo sumo, y vino a ti, y vino a mí, yo que era escoria. Él vino y me restauró por completo, y me sentó en los lugares celestiales con Él mismo. Hermanos y hermanas, ¿qué queremos? ¿Qué queremos pensar? ¿Qué queremos vivir? ¿Dónde queremos llegar? Este Cristo tiene que enamorarnos locamente para que no veamos otra cosa, sino por Él mismo. Ahora estoy leyendo unos estudios vida de Hebreo y me está transportando al tercer cielo. Hebreo significa cruzadores de río. Hermano, necesitamos cruzar el río. Deja la orilla donde está. Pasa al otro lado del río. El Jordán tenemos que cruzarlo y ser introducido en la buena tierra, en el Cristo todo inclusivo. Tú te aconsejo que leas un libro que se llama El Cristo todo inclusivo. Nosotros lo estamos enviándolo gratuitamente. Ese libro está escrito de una conferencia que se dio en el 1962 por el hermano Lee y se puso en un libro maravilloso. Necesitamos ser los hebreos de hoy, los cruzadores de río, los que dejamos la visión vieja, la que dejamos el cristianismo degradado y viejo y entramos en una nueva etapa cruzando el río. Sal de la orilla vieja, de la vieja manera. Cruza el río y te introducirá en la buena tierra. Dice que cuando ellos cruzaron el río, el maná dejó de caer ya y laboraron en la buena tierra. Dependía del Cristo todo inclusivo laborando. Por eso tenemos que laborar. Bueno, sigo porque si no me desvío. Filipenses 1:20, sigo aquí. Hemos leído Filipenses 1:5, de que haya pues en vosotros este mismo sentir, este mismo padecer que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 1:20, sigue de ahí el apóstol Pablo, dice: conforme a mi anhelo y esperanza, escucha, conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada seré avergonzado, antes bien. Dice, ¿cómo? Dice, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo, dice, en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Morimos nuestra vida natural, morimos nuestro ser caído, morimos a nuestro viejo hombre, morimos a nuestra vieja manera de vivir y nos vestimos del nuevo hombre y ganamos más de Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir a todo lo negativo es ganar más Cristo, más ganancia. Oh Señor Jesús. Filipenses 3:7 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia,
Pero cuántas cosas, dice el apóstol Pablo, eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que él tenía, él era del linaje de Israel, él era de la tribu de Benjamín, él era hebreo de hebreo, en cuanto a la ley era irreprensible, él fue circuncidado al 8º día, pero todas esas cosas eran para él ganancia y se las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Escucha lo que sigue diciendo. Porque una vez que él encontró a Cristo, él cuando lo encontró por primera vez fue allí en el camino de Damasco. Él iba persiguiendo a los cristianos, él iba arrastrando de las casas y se lo llevaban a la sinagoga y se lo entregaba a los fariseos y a los escribas. Iba arrastrando, dice, a todos los que invocaban el nombre del Señor. Pero sabe una cosa, él tuvo un encuentro con Cristo, como lo tuvimos tú y yo. Y él sabía, porque cuidado, él estaba luchando y trabajando. Él se creía que trabajaba para Dios, pero él estaba trabajando en contra de Dios. Él estaba trabajando en la vieja manera. Él estaba trabajando en la vieja tradición judía. Pero Dios quería mostrarle una nueva manera. De hecho, en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, podemos ver cómo él le cogía la ropa a Esteban para que le apedreara y lo matara. Yo estoy seguro que Cristo, Dios, él, permitió de que Pablo pudiese ver todo ese asunto. Y sobre todo, el clamor que hubo en Esteban. Él repitió las mismas palabras que repitió el Señor Jesús cuando estaba allí en la cruz. Y él dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. No le tomen en cuenta este pecado. Pero ¿sabes una cosa? En la versión Reina Valera no, dice que vio a Jesús sentado. Pero tanto en la versión Recobro como en el original griego, y míralo y búscalo, dice que Esteban vio a Jesús que estaba de pie. Él estaba viendo aquella escena. Él estaba viendo todo lo que estaba sucediendo. Y él incluso desde allí, él decía, venga, que tú puedas percibir y ver este asunto. Pablo, para que tú puedas ver y puedas oír, yo te voy a usar. Tú vas a ser mi instrumento. Dios tiene un propósito. No sabemos los asuntos de Dios. Bueno, lo sabemos, pero un día nuestros ojos van a ser abiertos en todas las circunstancias. Pero el apóstol Pablo llegó a ser todavía más maltratado que Esteban, aunque Esteban murió. Pero qué maravilloso que Pablo aprendió. Y cuando iba por el camino de Damasco, el Señor se enfrentó a él. Saulo, ¿por qué persigue a Cristóbal? ¿Por qué persigue a Antonio? ¿Por qué persigue a Lola? No, él dijo, Saulo, ¿por qué me persigue? Este es un asunto que nosotros debemos de ver también. Necesitamos una visión para ver una visión, el me corporativo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y él pudo entender y ver quién era la voz que le hablaba, porque dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Porque no le podía llamar Señor a cualquiera, ¿eh? Él sabía que era el Señor de los señores. Señor, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermano, por eso habla este libro de Primera de Corintios en cuanto a la unidad y en contra de la división. Porque el cuerpo de Cristo no puede ser desfragmentado, no puede ser roto, no puede ser partido. No puede ser un miembro por aquí, otro por allí. Medio cuerpo por allá y medio cuerpo para acá. No.
Él murió por su iglesia. Así que, hermano, déjate ya de historia. Déjate ya de tanta cosa que crees tú. Tú no crees nada. Es el Señor el que cree. Es el Señor el que es. Tú no eres, ni yo tampoco soy. Es Cristo. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Todo lo que él tenía por ganancia, dice, ¿no? Dice que lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Este es el Pablo que yo quiero ver ahora. Escucha, el 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual, escucha, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, que todo lo que él era, todo lo que él, orgullo, él se crió aprendiendo en los pies del Gamaliel. Es como si fuese la universidad más importante. Él aprendió, él sabía hebreo, sabía griego, él era súper inteligente, él había escrito 14 epístolas. Pedro escribió 2, Juan escribió 3, Santiago escribió 1, Señor Jesús. Bueno, Juan escribió 4 y 5, también Apocalipsis. En los últimos tiempos él ya había aprendido y Dios le reveló allí en la isla de Patmos. Pero este Pablo era impresionante lo que había absorbido, pero Dios lo tenía ahí con un propósito. Y dice que todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Escucha, ¿con qué propósito? Fíjate el versículo 9 dice, y ser hallado en Él. Ser hallado en Él. Voy a ver la hora porque me vaya a pasar del tiempo. Oh Señor Jesús, me quedan 2 o 3 minutos. Pero bueno, podemos seguir la semana que viene, seguro. Dice el 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la, dice, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios basada en la fe, basada en la fe. Y todo esto el apóstol Pablo, maravilloso. Esta carta de Filipenses él la escribió en la cárcel. Él estaba en la cárcel. Pero él experimentaba a Cristo. Porque aún en la cárcel él cantaba himnos. Él proclamaba la palabra de Dios. Bueno, de tal manera, el carcelero, tenemos un versículo en la Biblia que si no fuera así, por este asunto no lo tenemos. Dice que cuando él cantaba y cantaba himnos y proclamaba la palabra del Señor, dice la Biblia que hubo un terremoto dentro de la cárcel y las puertas de la cárcel se abrieron y los cepos donde estaban cogidos los pies se soltaron. Hermanos y hermanas, Dios quiere soltarnos en esta mañana. Él quiere abrir las puertas para que tú salgas, para que tú cruces al otro lado del río, para que deje la orilla vieja, deje el cristianismo viejo, deja la vieja manera. Tienes que cruzar el río al otro lado, donde está el Cristo todo inclusivo. Hermanos y hermanas, despojémonos. Hay que este versículo también. Yo creo que esto lo repetiremos la semana que viene, pero bueno. Dice, el versículo 10 dice, a fin de conocerle. A fin de conocerle. Todo esto porque él quería conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Dice, y la comunión en sus padecimientos. Escucha, siendo conformado a su muerte. Es decir, siendo amordado. Él fue introducido en un morde. Cristo era el morde a fin de conocerle. Y la comunión en sus padecimientos.
y siendo conformado, siendo amordado, siendo, digamos, ahí presionado en el molde de Cristo, siendo conformado a su muerte. Señor Jesús, dice el 11, si en alguna manera llegase a la superresurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, no, ni que haya sido perfeccionado, sino que decía el apóstol Pablo, sino que prosigo por ver si logro así aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Dice, hermano, yo mismo no considero ya haber asido, pero una cosa hago, hermano, una cosa hago, olvidándome de todo lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto. Del llamamiento, dice, a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Y todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Hermano, aquí realmente terminamos. Señor Jesús, y la próxima semana, el próximo lunes, estaremos aquí fielmente compartiendo este bosquejo de este rico disfrute. Hermanos y hermanas, que el Señor te siga bendiciendo, fortaleciendo y siendo introducido en la buena tierra. Sal de esa orilla, cruza el río y vete al otro lado. Amén.